Es la serie animada de Ark Survivor Evolved para todo público supervivientes. Antes que nada quiero decirles felices fiestas, feliz Navidad y próspero año nuevo. Y ahora vamos a estar hablando sobre Ark Survivor Evolved, la serie animada. Vamos a analizar todo lo que pasó. Es para todo público esta serie, es muy oscura, va a tener realmente una continuidad con la historia del juego. Vamos a hablar de todos estos temas. Superviviente, vamos con el video. Bienvenidos a la sopa de Rockwell, superviviente. ¿Cómo has estado? ¿Cómo han estado? Vamos a hablar un poquito a calzón quitado sobre la serie animada de Ark Survivor Evolved. Bueno, al comenzar ya tenemos un clima bastante apagado, un poquito triste, una música que te hace pensar, acá puede que pase algo. Y comienzan las escenas donde está Elena con su pareja ahí hablando y tal. Y bueno, comienza el tema de la inclusión. Unos dirán que es forzada, otros dirán que no, pero en mi caso la orientación sexual del personaje no me interesa en absoluto. Puede ser de cualquier inclinación sexual, puede ser de cualquier color de piel, es algo que realmente para mí es simplemente una persona y listo. Pero tengo que tocar el tema porque hay gente que dice que esto es forzado, que es algo que lo meten a fuerza, y hay varios puntos de matices porque Superviviente, supuestamente hablando con otra gente, hablando con otros suscriptores, otros creadores de contenido, me cuentan que en la historia principal Elena le gustan las chicas y es así y punto. Entonces tenemos eso ya solucionado, es canon, la historia es así. Y bueno, tenemos una historia romántica donde al parecer Elena lamentablemente pierde a su pareja. Y ahí entramos en tema bastante oscuro, que bueno, Elena no puede resistir estar sin su pareja y decide dejar este mundo. Hay una escena bastante oscura ahí y es otra de eso, es realmente lo que bueno me hace pensar que no va a ser para todo público. Creo que debería ser para gente grande, ya para gente mayor. Así que vamos a ver cómo toma Estudio Wildcard este temita, que por supuesto es bastante interesante. Ahora vamos a analizar un poquito lo que es los temas técnicos. Vamos con la animación de la serie. Realmente me gustó mucho la animación. Tiene un toque de anime que a mí en lo personal me gusta mucho. Sí puedo estar un poquito desconforme con el tema de los dinos. Por ejemplo, en la escena donde Mei Xin se sube a un T-Rex, bueno, no me gustó mucho la animación del dino, no me gustó mucho cómo está dibujado, pero las escenas de las batallas, las escenas de las peleas realmente está muy bien logrado, y eso sí me gustó la animación de los personajes, me gustó la gama de color que se utiliza, me gustó mucho el estilo. Solamente tendría para quejarme que no me gusta mucho cómo están dibujados los dinos, y el primer superviviente Bob, ese que tenemos al principio, también como que se le pudo haber dado un poquito de mejor estilo, pero en general creo que tiene un 80% sobre 100 de aceptación, por supuesto, en tema personal. Lo que tenemos que seguir comentando es si esta serie va a ser totalmente fiel a la historia, si va a ser totalmente fiel a lo que pasó en los juegos. Esperemos que sí. Hay una escena ahí donde Mei Xin está peleando con la araña, y eso no creo que haya pasado en The Island, no recuerdo bien, pero creo que no. Algunos suscriptores algo de eso creo que pusieron en el video donde subimos este tráiler, y bueno, eso pondría también algo para acotarle a Estudio Wildcard. Queremos que la historia sea totalmente fiel a
lo que pasa en los juegos y a las notas del explorador y a la historia del juego. Al menos en lo que yo pienso, creo que debería ser así. Otra cosa que tenemos que analizar es la banda sonora, y para la banda sonora simplemente aplausos, porque la música es algo que te hace entrar en ambiente totalmente, y una de las cosas épicas que tiene este tráiler, créanme que si no es la mejor, es la música, porque te hace entrar en ambiente impresionantemente, te hace poner la piel de gallina, es increíble. Y es la banda sonora épica de Gareth Cocker, que bueno, ha dado mucho que hablar ya en los juegos, y bueno, y no podía ser de otra manera en la serie animada. Así que la pregunta es, ¿esta serie va a ser para todo público? Yo creo que no, yo creo que debería ser apuntado a un público mayor. Ya de hecho muchas de las personas, y la mayoría que he visto, personas que juegan Ark, es gente grande, así que bien podría ser esta una serie animada para gente grande, una serie animada para adultos, tanto por los temas que toca como por la oscuridad que hemos visto en los primeros minutos, porque tocamos mucho el tema de la muerte, el tema de la pérdida, bueno, la decisión de Elena. Son cosas que realmente, bueno, no es para todo el mundo. Sí, para nosotros, la gente que somos mayores, es bueno, le da un punto de mucho interés a la serie, porque realmente habla de temas bastante importantes y que le dan un toque de seriedad muy grande y le dan un toque de realismo. Y bueno, realza un poquito más la historia, porque no es todo mundo color de rosa, pasan cosas como en la vida real, es oscuro. Y bueno, luego Elena, luego de tomar esa decisión, aparece en un lugar totalmente extraño, y bueno, y ahí se vienen las interrogantes a todos, que cómo van a desvelar en el momento que Elena cambia de mundo, si el otro mundo era real o no, si es una simulación o no. Bueno, todo lo que sabemos sobre la historia de Ark podría tener relevancia en todos estos temas, y bueno, esperemos que se base también la historia mucho en la historia de Ark, en esos misterios de la ascensión de las arcas, de cómo la humanidad se fue de la tierra, de la historia del elemento, todo lo que pasó con Rockwell. Quiero creer que va a ser bien plasmado en la serie. Y eso quería hablar con ustedes, supervivientes. Quiero que ustedes dejen su opinión en la caja de comentarios, que el ida y vuelta es lo más importante que tenemos en el video, con un análisis rápido, bastante fresco luego de ver este tráiler. Acordate que te dejo el link, el video que hice subtitulado, por si lo querés ver. No es un trabajo profesional, porque realmente no tengo mucho conocimiento de inglés, pero traté de hacer lo mejor que pude para que al menos tengas una idea de qué es lo que dicen los personajes del tráiler. Espero que te haya gustado el video, superviviente. Estuviste en la sopa de Rockwell, y como siempre te digo, nos vemos en el próximo video. Hasta la vuelta. Chau chau.